Hola, vamos a realizar la práctica A1 que tiene que ver sobre las etiquetas de estructuración en HTML que hemos visto en la primera unidad de HTML. El objetivo de esta práctica es preparar una plantilla inicial a la que más adelante en los sucesivos temas le iremos añadiendo más características, y esta plantilla pretende ser el futuro molde de todas las webs o de todas las páginas que compondrán tu web. Bien, como sabéis, habéis tenido que seleccionar una temática, ya sea pues, de un blog personal que vaya sobre algún tema, alguna tienda online ficticia, para tratar algún asunto social, estilo ONG, etcétera. Una vez tenéis seleccionado el tema del que vais a trabajar, más adelante lo podéis cambiar, no os preocupéis, aunque solo sea para realizar esta primera práctica, nos ponemos manos a la obra. Para ello, os recomiendo copiar el código fuente que os hemos dejado aquí, le dais a copiar, y con el editor de texto que queráis trabajar, desde aquí os recomendamos el site, el style, se escribe de esta manera. Lo tenéis puesto en aplicaciones, accesorios. Os recomendamos este porque se parece mucho al que estoy utilizando yo, que es el Notepad++. Pues entre otras características, pues resalta código, o no solo tiene lenguaje HTML, sino también CSS, que veremos más adelante. Y tiene los mismos atajos de teclado que os vamos a ir explicando, que tengo yo ahora mismo en este de aquí. Por ejemplo, control N para abrir una página, una pestaña nueva, y voy a pegar en esta pestaña el código fuente que he traído del aula virtual. Vale. Como veis, no se ha resaltado código. Eso es porque tenéis que guardar en HTML para que el editor sepa de qué lenguaje se trata, ¿de acuerdo? Entonces, también os recomiendo que os hayáis creado una carpeta que se llame plantilla. Mirad, yo me he creado una carpeta que se llama HTML, y dentro de esta, por cada ejercicio, pues podéis crearos una carpeta. En este caso yo me he creado la carpeta plantilla, y aquí dentro es donde voy a guardar la web. Por ejemplo, con archivo guardar o control S. Control S automáticamente me abre para guardar en este menú. Pues aquí ponemos el nombre, que os voy a recomendar que pongáis index.html. Como veremos más adelante, normalmente por convenio es como llamamos al primer archivo de mi web, o al archivo principal, o al archivo índice, o archivo home, como lo queráis llamar. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya lo tenemos aquí. Como veis, ya me resalta el código y vamos a ir repasando un poco las etiquetas que podemos ver. Por ejemplo, esta primera etiqueta, el doctype, que le indica al navegador en qué lenguaje está realizada la web. En este caso es HTML5, que tiene este doctype, y que sepáis que es el que vamos a utilizar. Aunque los apuntes tengáis XHTML o alguna otra versión de HTML, no pasa nada. Utilizaremos la versión de HTML5, que es la más avanzada y que es totalmente compatible con las anteriores, ¿de acuerdo? Vale, pues la siguiente etiqueta que queremos, que ya es la primera de estructuración, es la etiqueta HTML, que indica que esto se trata de un documento HTML que empieza aquí, y como veis el documento HTML se cierra aquí, es decir, será casi la primera etiqueta que aparece y la última etiqueta que aparece. Dentro de la etiqueta HTML de apertura, como podéis ver, que la cerramos aquí, lo que sería, aquí empieza la etiqueta y aquí acabamos de definirla. Tenemos un primer atributo que vamos a conocer, que es para el idioma. En este caso se pone el ISO del idioma, que ya que es nuestra web, pues va a ser en castellano. Continuamos. Luego la siguiente etiqueta de estructuración que tenemos es head. En la etiqueta head no ponemos las cosas que se ven en la web, eso lo ponemos en el body, en el cuerpo de nuestra web. Esto es lo que aparecerá en el área de visualización de los navegadores. Entonces, ¿qué ponemos en el head? Pues normalmente ponemos metainformación, es decir, información sobre nuestra web que pueden utilizar tanto los navegadores como los buscadores. Por ejemplo, la primera etiqueta indica el juego de caracteres en la que estoy realizando esta web. Esto es importante si queremos que aparezcan bien los acentos o los caracteres extraños. Como podéis ver aquí en codificación, veo que yo estoy trabajando en UTF-8. Ya os digo que en clase trabajéis tanto con el editor Gedit como con el site que os he recomendado, automáticamente lo tendréis en UTF-8. Igualmente, si queréis cambiarlo, como he hecho yo, podéis ir a codificación y cambiarlo. La siguiente etiqueta que veo es una etiqueta que tiene apertura y que tiene cierre, que es title, ¿de acuerdo? Sirve para indicar el nombre de nuestra web. Este es el nombre que aparecería luego si alguien buscara nuestra web por Google. Sería pues, el texto de enlace donde se pincha. Es decir, si yo posiciono mi web, aparecería mi primera web.
En este caso, en mi temática, yo he elegido que se llame la caja de 8 bits. Va a ser una web estilo blog sobre retro gaming. Pongo el título, pues saldría indexado en Google la caja de 8 bits, la gente pincharía y accedería a nuestra web. Lo siguiente que vemos aquí es un comentario, hablaremos sobre ellos en la siguiente práctica, simplemente deciros que esto lo ignora el navegador y es más para los desarrolladores en este caso. Pues mira, que os indico que lo que puse aquí abajo es el icono, así es como se pone el icono de la web, también conocido como favicon. Y lo que os invitamos en esta primera práctica es que creéis con algún editor de imágenes, en este caso os recomendamos el GIMP, un favicon. Este tiene que ser cuadrado, es decir, tiene que tener el mismo alto que ancho. Yo para mi web en GIMP he creado este, por ejemplo, con lo cual lo voy a exportar como favicon.png y como veis lo tengo aquí, ¿de acuerdo? Bien, cuando yo abra esta web me voy a dar cuenta de estas dos primeras cosas que acabo de poner. Vamos a verlo. ¿Cómo puedo ver lo que he hecho por ahora? Apretando, por ejemplo, F5, automáticamente os cargará el site en un navegador, la web, o vosotros directamente con el sistema operativo podéis dar doble clic al archivo index, como veréis, pues os lo abre. Como podemos ver aquí, no he grabado, siempre que hacemos cambios hay que guardar. ¿Cómo se guarda? Archivo guardar, como os había dicho, o control S de save en inglés. Como veis, ha desaparecido el asterisco indicándome que está guardado. Vale, pues vamos a verlo. Hacemos doble clic y aquí lo tenéis. Como veis, en el cuerpo de la web, en el body no sale nada porque no hemos puesto nada, pero aquí arriba ya tengo mi icono y el texto del nombre de mi web, lo que aparece en el title. Ahí es donde aparece, por ejemplo, donde se ve reflejado. Luego os he puesto metas que están relacionadas, por ejemplo, con el autor o con el propietario de la web o los que utilizan los buscadores. Por ejemplo, los keywords son las palabras con las que indexan los buscadores a nuestra página web. Pues bueno, yo he elegido la palabra la caja de 8 bits, página personal. Podéis poner todos los keywords que queráis, coma, espacio, y ponéis otro. Así, todos los keywords que queráis. Y en descripción, que describe de qué va nuestra web. Pues un blog sobre retro gaming. Para acabar, lo que vamos a hacer es poner nuestro nombre sin ninguna etiqueta más. Ya las aprenderemos en el siguiente tema. Pito Palotes. Para comprobar que sí que aparece en el cuerpo de la web este texto. Volvemos a la web, actualizamos, le damos F5 y como lo tenéis aquí, autor Pito los Palotes, el title y el favicon. Vamos a empezar a incluir etiquetas que van dentro del body, las que hemos visto en la unidad 1, como os estoy comentando. ¿Qué etiquetas son estas? Son las etiquetas que se llaman de encabezado, que tenemos 6, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una prueba con cada una de ellas. Voy a poner aquí la caja de 8 bits y voy a cerrarlo. Y lo primero deciros de esta etiqueta, la de etiqueta párrafo, es que cuando esta etiqueta acaba o empieza otra etiqueta, me hace un salto de línea y continúa como si dijéramos, en un párrafo nuevo, ¿de acuerdo? O sea, en la línea de abajo. Luego veremos otra manera para hacer un salto de línea sin hacerlo de esta manera, porque va a poder dejar una distancia entre párrafos o una distancia entre encabezados que el BR no hace. BR simplemente es como romper la línea y bajaríamos a la línea de abajo, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo primero que voy a hacer es que veáis que haría un H1. Yo quiero hacer el título de mi web, lo haría en H1 y como veis pone encabezado de primer nivel, pone la caja de 8 bits. Como os he dicho, existen solo 6 encabezados. Permitidme que ponga hasta 8 para que veáis qué va a ocurrir. H1, esta sería H2, H3, H4. Voy a acelerar el proceso. Ya lo tengo. Lo primero que me doy cuenta es que los dos últimos H's no los ha resaltado. ¿Por qué? Porque no conoce estas etiquetas. Como os he dicho, en HTML solo se definen 6 encabezados, de H1 a H6. Y por defecto, cada uno va a ser más pequeño que el anterior. Vamos a ver qué hemos hecho. Ya sabéis que podéis apretar F5 o venir al navegador y apretar F5 y actualizáis.
Ya lo tenemos. Mirad, H1 más grande, H2 después, H3, H4, H5, H6 y ahora hablaremos qué ha pasado en H7 y H8. Lo primero es deciros que aunque aquí por defecto el H4 sea más pequeño que el H3 y así sucesivamente, luego más adelante cuando veamos en el siguiente tema CSS, esto lo vamos a poder cambiar. Vamos a poder decir que un H4 tiene un tamaño de 54 puntos y que es de color naranja. Con lo cual no tiene por qué ser más pequeño, ¿de acuerdo? Lo que quiere decir es que es un encabezado de cuarto nivel. Imaginaos que estáis haciendo un temario, pues dentro del tema 1, que podría ser un encabezado de H1, tienes el tema de los planetas, y ese sería H2. Y dentro de los planetas hablas de Mercurio y hablas de la Tierra, pues los títulos de estos subtemas podrías hacerlo en H3 para estructurar el contenido de esa manera. Vale, como podemos ver, en H7 y H8 me las ha puesto juntas. ¿Por qué? Porque como os he dicho, los encabezados y los párrafos son etiquetas que en CSS veremos que se llaman etiquetas en bloque. Eso quiere decir que cuando la etiqueta se cierra, el navegador baja directamente al siguiente bloque. En cambio, cualquier otro elemento en CSS veremos que se llaman en línea, inline, no tienen por qué saltar la línea. Por ejemplo, la etiqueta negrita. Podría empezar a poner caja en negrita, poner aquí una B de apertura, aquí una de cierre y solo la caja se verá en negrita. En cambio, no me baja la línea. Como H7 y H8 no existen, pues como podéis ver me las ha dejado dentro de la misma línea. Vale. Demostrado queda que solo tenemos hasta 6 niveles de encabezados y ahora vamos a aprender el primer atributo que vamos a conocer tanto para los encabezados como para los párrafos. Ese atributo es align, que quiere decir alineación. Y va a poder contener 3 valores, tanto left, que es el que está por defecto, como center y right. Ya los tengo. Guardamos, vamos a comprobar que hemos realizado y aquí lo tenéis. El primero está alineado a la izquierda, el segundo al centro y el tercero a la derecha. En este caso quiero un título para mi web esté centrado, dejamos el H1 centrado. Bien, ahora vamos a continuar insertando un poco de contenido, un poco de texto. Para ello, como hemos visto en teoría, vamos a estructurar nuestro contenido en párrafos, ¿de acuerdo? Y yo he elegido los siguientes 3 párrafos. Podéis hacer vosotros algo parecido, si no sabéis aún qué contenido poner. Pues he puesto un párrafo simplemente para describir de qué va a ir este blog, otro párrafo diciendo web en construcción y por último una de autor. Es para practicar un poco más la inserción de los párrafos, que no deja de ser lo mismo que los encabezados. Es decir, los encabezados es un tipo especial de párrafo, por así decirlo. Pues como os dais cuenta, los párrafos dejan ya una distancia entre párrafos. Aquí se va a llamar margen y padding, lo veremos más adelante en CSS, en el modelo de cajas. Lo preguntado es que por qué tenemos necesidad de estructurarlo en párrafos, que por qué no podemos utilizar la etiqueta BR, que según la teoría simplemente salta la línea. Pues vamos a ver la diferencia en un momento. Vamos a quitar todas las etiquetas párrafo, voy a sobreescribir párrafo a nada y párrafo de cierre lo reemplazo por nada. Vale, ya he quitado las P's y voy a añadir BRs para saltar la línea, porque si no, lo que va a pasar es lo siguiente, todo va a seguir en una misma línea. ¿Por qué? Porque realmente en HTML yo estructuro el código de esta manera, es decir, yo sangro el código así o idento el código así para que vosotros o yo mismo lo vea más comprensible, ¿de acuerdo? Pues veo etiquetas dentro de otras etiquetas. Por ejemplo, dentro de la etiqueta body tengo todo este contenido. Pero todo esto lo podríamos haber escrito en una línea y esta web se vería exactamente igual, ¿vale? Porque en HTML da igual que tengamos 5 saltos de línea que tengamos 20 espacios. Todo es considerado un único espacio. Como veis aquí, entre el punto y web tengo un salto de línea y 5 espacios y en cambio aquí es un único espacio. Es lo que quiero decir. Entonces, para decir que queremos un salto de línea, utilizamos la etiqueta BR. BR es un salto de línea. Antes que nada, dejadme poner como estaba antes y vamos a ver la diferencia. Así es como lo teníamos con párrafos. Si lo hacemos de esta manera, como veis, no hay distancia entre párrafos.
De hecho, no la podríamos definir más adelante si quisiéramos separarlos todos de golpe. La manera correcta es realmente pues lo que va a ser cada párrafo, ponerlo dentro de la etiqueta párrafo. Y si dentro de un párrafo queremos saltar una línea, por lo que sea, pues podemos utilizar la etiqueta BR. Esa es la diferencia. Para acabar la práctica, podéis seleccionar los dos archivos que habéis realizado, le dais al botón derecho y le dais a comprimir, que os aparecerá en el menú contextual cuando le dais al botón derecho. Y nos subís el archivo comprimido al aula virtual.